Buenas noches, estimado público. Les agradecemos su presencia. El día de hoy tenemos de invitada especial a Ana Elisa Schumann Guerra. Ella es historiadora, egresada de la Universidad del Valle de Guatemala. Es magíster en historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala, por la Escuela de Historia. Es cucurucha, devota cargadora. Es una persona que le apasiona la historia del arte, eh, pero sobre todo la historia de la religiosidad popular. Elisa, gracias por haber aceptado nuestra invitación para compartir con el selecto público de Procesión GT tus investigaciones que nos harán crecer mucho en cultura y en espiritualidad. Así que bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. El tema que les voy a presentar hoy es sobre los orígenes de la devoción hacia la pasión de Cristo y Nuestra Señora de los Dolores. Eh, la información se obtuvo consultando más de 2.500 testamentos en el Archivo General de Centroamérica. Estos testamentos se encuentran en los protocolos de escribanos. Los escribanos eran los notarios de la época colonial y en estos documentos, además de encontrar testamentos, hay otro tipo de escrituras que nos dan mucha información acerca de la historia social y económica en la ciudad de Guatemala específicamente, o también en otros lugares del Reino de Guatemala. Eh, de la información que se puede conseguir en los testamentos, escogí solo lo relativo a la religiosidad popular. Eh, la religiosidad se expresaba de muchas maneras en un testamento. Una de ellas era designando el lugar donde la persona quería ser enterrada, pero no vamos a entrar en detalles de esto porque eh, mucha gente no pudo ser sepultada donde quería por falta de espacio, o porque a la familia le era más conveniente buscar otro lugar que quedara más cerca de la casa o que fuera más barato. Y entonces también había gente que pedía que sus albaceas se encargaran de buscar un lugar donde enterrarlos porque ellos realmente no sabían dónde iban a ser enterrados al final. Siempre era dentro de las iglesias, en los atrios o incluso en los camposantos de los hospitales si una persona se enfermaba y moría dentro de él. Y vamos a enfocarnos principalmente en la pertenencia a cofradías y hermandades y a las donaciones que hacían las personas. Eh, la pertenencia a cofradías era algo bastante importante en la sociedad colonial. Al principio de la colonia existían solo cofradías, eran instituciones religiosas integradas por laicos y por algunos sacerdotes diocesanos que se encargaban de promover la devoción hacia un santo, en este caso hacia la Pasión de Cristo y a la Virgen de Dolores. Eh, Además de organizar procesiones, la festividad al santo, la velación, también se hacían otras celebraciones en los altares de estas imágenes y también las personas les hacían bastantes donaciones. Cuando un cofrade moría, todos los miembros de la cofradía tenían la obligación de asistir al entierro y llevar el estandarte, y cada uno tenía que llevar una candela encendida. Asistían a la misa de cuerpo presente y al entierro. Los gastos del entierro corrían a cuenta de la hermandad o cofradía, y también tenían la obligación de pagar cierta cantidad de misas por el alma de la persona que había fallecido. Luego, ya en el siglo XVII, conforme fue aumentando el mestizaje en la ciudad, ya que al principio estaban separados los grupos de españoles, indígenas y negros, ya conforme pasaba el tiempo, empezó a haber más mestizaje y esto hizo que se crearan las hermandades, que eran agrupaciones abiertas para personas de todas clases sociales y de todos grupos étnicos.
En cambio, la cofradía era más restringida, ya que solo se admitían personas de determinado grupo étnico y clase social, como por ejemplo la Cofradía de Jesús de la Merced, que era la cofradía de españoles, en este aspecto de las cofradías de pasión. Y teníamos también la de Jesús de Candelaria, que era la cofradía de los indios. Entonces sí había ciertas restricciones para pertenecer a ellas. Eh, todo este marco de la evangelización y del surgimiento de las cofradías acá en Guatemala, una de las más antiguas fue la de la Santa Veracruz, que se fundó en 1533, y luego se fueron formando otras, pero esa es la cofradía de pasión más antigua de la ciudad. Todo este desarrollo de la religiosidad popular de la que les estoy hablando se dio en el marco del Concilio de Trento, que sucedió de 1545 a 1563, y fue algo muy importante, ya que se estableció en él que se iba a mejorar las formas de evangelización. El clero iba a estar mejor preparado, tenía que estar más cercano a la gente. Se promovió la devoción a la Virgen María y a los santos, se le dio mayor importancia a los sacramentos, que eran cosas que se habían atacado mucho por la Reforma Protestante y que la Iglesia Católica quería reivindicarlos. También se estableció que el arte sería una buena herramienta didáctica para evangelizar a las personas, no solo en Europa, sino que también en el Nuevo Mundo, ya que al venir a evangelizar a los naturales de estas tierras, los misioneros encontraron las barreras idiomáticas y culturales, y por medio del arte era más fácil acercar la nueva religión a las personas. Cuando los misioneros vinieron a las tierras mayas, específicamente a lo que hoy conocemos como Guatemala, encontraron que había algunas similitudes entre la religión maya y la religión católica. Estas se centran en varios aspectos. Me gustaría ver la siguiente diapositiva, por favor. Todo gusto. Antes de entrar a lo de la evangelización, solo les quería mostrar algunas imágenes. Aquí podemos ver a Nuestra Señora de la Soledad de las Victorias de Madrid. Es un cuadro de aproximadamente de la primera mitad del siglo XVIII. Podemos ver representadas todos los instrumentos de la Pasión portados por ángeles, y podemos observar cómo se vestían las imágenes de la Virgen de la Soledad en la época colonial. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Esta es también, también un cuadro de Jesús Nazareno, también es de la segunda mitad del siglo XVII o primera mitad del siglo XVIII. Podemos ver que Jesús está ataviado con una túnica de tela brocada, que era la forma en que se vestían a los nazarenos en ese tiempo. Ahora podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora sí. Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo de la religión. Dentro de los aspectos que tenían en común la religión maya y la religión católica, era el concepto de sacrificio y resurrección. En la religión maya existían varios mitos relativos a este suceso. El más importante era el mito de la muerte y resurrección del dios del maíz. Existía un mito de tiempos muy antiguos, desde el tiempo de los olmecas, y este se extendió por toda Mesoamérica. Y en cada lugar tenía ciertas variantes, pero aquí en el área maya el mito no cambió mucho. Este consistía en que el rey del maíz, el dios del maíz, tuvo que morir para poder seguir viviendo. Fue arrojado al inframundo. Ahí tuvo que ser sometido a muchas pruebas que logró superar.
logra derrotar a los señores de Chihuahua y luego renace, ya sea de la caparazón de una tortuga, del agua o de la tierra, convertido en la planta del maíz. Entonces, al morir y resucitar, ya tiene vida, ya da fruto y puede entregarse a su pueblo como alimento. Y el maíz, tanto en la época prehispánica como en la época actual, es la base de la alimentación de las personas que viven en estas tierras. Y por eso era muy importante para ellos. Cuando los misioneros vinieron y empezaron a hablarle a la gente sobre Jesucristo, los mayas lo asociaron con el dios del maíz, porque incluso las fechas en que es todo el proceso de la siembra, el cultivo y la cosecha van muy asociadas también con las celebraciones cristianas. Por ejemplo, cerca de Navidad hay una cosecha de maíz eh, con las primeras lluvias, más o menos en abril. El maíz muere al caer dentro de la tierra y luego cuando germina la semilla ella renace. Este proceso coincide con la Semana Santa y la Pascua y fue por eso que eh, el concepto de la redención fue muy bien aceptada y aceptada fácilmente en el territorio maya. También existe otro mito asociado con el sacrificio y la resurrección, que es el del sol, que cada atardecer el sol muere durante la noche, hace su viaje por el inframundo y al amanecer renace y ya puede alumbrarlo todo. También era otro concepto sobre la resurrección. También otra cosa muy importante era el culto a la madre del maíz, que fue asociada con la Virgen María y también fue asimilada muy fácilmente, ya que ya se tenía como que la idea previa. También las procesiones de disciplinantes que consistían que eran las organizadas por las cofradías de pasión, en las que los participantes o iban portando candelas o autoflagelándose o cargando cruces para mortificarse y sentir en su propia carne la pasión de Cristo, también expiar en cierta manera sus pecados, que habían sido la causa por la que Jesús murió. También fueron asimiladas fácilmente por la población maya, porque ellos ya tenían previamente el autosacrificio desde tiempos muy antiguos. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. En estas imágenes podemos ver en la parte de abajo eh, un ritual de sangramiento. Los mayas desde tiempos muy antiguos hacían ofrendas de sangre. Estas ofrendas las hacían no con el fin de expiar sus pecados, porque para ellos este concepto no existía. Ellos lo entregaban, ofrecían su sangre a los dioses como un sacrificio. Era como dar parte de su vida, darse a sí mismos a los dioses. Entonces lo que hacían era perforarse el lóbulo de la oreja, la lengua, los muslos y en el caso de los hombres el pene para sangrar. Esta sangre, como podemos ver en la imagen que está arriba, en la que una reina de Yaxchilán está atravesándose la lengua con una cuerda con púas. Podemos observar que ella está rodeada y que enfrente de ella hay un recipiente con papeles. En estos papeles de amate caía la sangre. Luego, cuando concluía la ceremonia, estos papeles se quemaban y el humo era el que llevaba la ofrenda hacia el cielo, donde están los dioses. Entonces, esto era algo muy importante en aquel tiempo. Principalmente eran los reyes los que hacían este tipo de sacrificios y los hacían en momentos muy solemnes, en ceremonias muy importantes. No era algo que hicieran todo el tiempo. Entonces ahí podemos ver cómo era el autosacrificio en el tiempo de los mayas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí se muestra otro
aspecto importante que ya tenía previamente la religión maya, que era el uso de la cruz. Ellos ya tenían ese concepto de la cruz anteriormente y se usaba en varios casos. El más común era cuando usaban como que las 4 puntas para indicar los 4 puntos cardinales, y en el medio estaba la célula, que era el centro del universo. Este árbol es sagrado porque sus raíces se hunden en el inframundo, el tronco se encuentra a nivel de la tierra y la copa del árbol toca el cielo. Entonces ahí este árbol estaba dentro de las 3 dimensiones de la existencia. En esta imagen que están viendo, es un concepto diferente de la cruz, también asociado al maíz y asociado al sol. Este tipo de cruz es muy similar a la cruz cristiana y también nos muestra el concepto de sacrificio y resurrección. Por ejemplo, podemos ver que en ambos está saliendo la planta del maíz de la tierra y los dos tienen un símbolo. Estos símbolos se identifican, el signo kin y el signo kan son como parte de un todo. El signo kan muestra lo femenino y es del color amarillo del maíz, que es símbolo de una cosecha abundante. Y el signo kin se asocia con el sol y lo masculino y con el maíz blanco. Y fue algo bastante importante para los mayas, y esa imagen es bastante ilustrativo de estos aspectos de su religión. También podemos ver en la esquina superior izquierda que está el dios del maíz saliendo de la caparazón de una tortuga, o sea, que está resucitando. Y en los otros 2 dibujos de las cruces está saliendo la planta del maíz de la tierra, del signo kin o del signo kan. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora vamos a volver al tema de las cofradías. La más antigua que se conoce es la de la Santa Vera Cruz, fundada en la iglesia de San Francisco el 9 de marzo de 1533. Esta fue la primera cofradía de pasión de la ciudad de Guatemala. Se fundó todavía cuando la ciudad estaba construida en las faldas del volcán de Agua, en el valle de Bulcuyá, que actualmente conocemos como Ciudad Vieja. Aunque las ruinas de la ciudad están en el pueblo que actualmente conocemos como San Miguel Escobar. Otra de las cofradías más antiguas es la de Jesús de la Merced, fundada en 1582, y aunque ya existía a finales del siglo XVI, no se mencionan los testamentos hasta mediados del siglo XVII, que fue cuando la imagen fue expuesta a la veneración pública. Fue una imagen tallada por el escultor Mateo de Zúñiga y encarnado por Joseph de la Cerda. Esta imagen fue muy importante en Guatemala, marcó un antes y un después en el arte. Todas las imágenes de Jesús Nazareno que se hicieron posteriormente van siguiendo el modelo de Jesús de la Merced, y también generó un gran impacto en la gente, ya que desde 1655 mucha gente pide ser sepultada en su capilla, muchas gentes le hacen donaciones. Siempre en los testamentos se refieren a la imagen de Jesús de la Merced como la milagrosa imagen de Jesús Nazareno de la Merced, y la gente pronto le tomó un gran cariño. Entonces, eso hace que sea muy importante. Respecto a las cofradías de la Virgen de Dolores, tenemos una cofradía muy curiosa, que fue la de Nuestra Señora de la Soledad de la Merced, que era una cofradía gremial, no era una cofradía de pasión. Era la cofradía gremial de los sastres. Una cofradía gremial era aquella que se dedicaba a promover la devoción hacia el santo patrono de un oficio. En este caso, los sastres de Guatemala escogieron a Nuestra Señora de Soledad o Nuestra Señora de los Dolores como su patrona. En otras partes del mundo
el santo patrono de los sastres es otro, pero aquí es la Virgen. Esta cofradía se mencionó solo 2 veces, pero sí es bastante curioso que sea mencionado en los primeros años del siglo XVII, es decir, en los años de 1600. Y es bastante curioso. Es un tema de investigación que puede ser muy interesante por si alguien que está pensando en temas de tesis está viendo este video. Otra de las cofradías más antiguas es la de Nuestra Señora de la Soledad de Santo Domingo. No se conoce la fecha exacta de su fundación, pero sí se sabe que es una de las más antiguas. En los testamentos, al igual que Jesús de la Merced, aparece mencionada hasta los años de 1650, que es cuando la gente la empieza a mencionar más en los testamentos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. La imagen de Jesús de la Merced, como ya les dije anteriormente, era una de las preferidas por la gente. La gente le tenía muchísimo cariño, era una imagen muy milagrosa, según lo que dicen los testamentos. Y la gente le realizó muchas muestras de cariño. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. En la foto que vimos, Jesús está usando una túnica del siglo XVIII, que es la que se supone que usó para su consagración. La gente es la de las imágenes de Jesús Nazareno, las que se tienen mayores referencias en los testamentos. Se encontraron varios miembros de su cofradía que hicieron testamento y lo mencionaron, y 3 de ellos eran miembros de la junta directiva. Encontré a 3 mayordomos que hicieron testamento durante las épocas estudiadas. También para comprender mejor cómo está integrada una junta directiva de una cofradía, el miembro más importante quien la presidía era el hermano mayor, o prioste, o mayordomo mayor. También estaba el secretario o escribano, que era el encargado de levantar las actas de las reuniones, de llevar al día los libros de asiento de los hermanos, que eran los libros donde se inscribían a todos los miembros de la cofradía y se inscribían todos sus datos. También el secretario era el encargado de avisar personalmente a los integrantes de de la cofradía sobre las reuniones. Como en aquel tiempo no había teléfono ni había WhatsApp, entonces el secretario tenía que ir personalmente a la casa de cada uno a decirle cuándo iba a haber reunión. Y también estaba el tesorero, también conocido como mayordomo. En la cofradía de Jesús de la Merced recibía este nombre de mayordomo. Y este funcionario era el encargado de llevar las cuentas de la hermandad o cofradía. También resguardaba ciertos enseres de la cofradía y de la imagen titular. Por ejemplo, los cofrades de Jesús de la Merced eran los que se encargaban de guardar las túnicas y de cuidar todos los enseres de la cofradía, los estandartes, los pendones, y a las otras imágenes que salían en la procesión, como por ejemplo las lágrimas de San Pedro, la Virgen Dolorosa, no sé si, yo creo que también salía la Verónica. Entonces, este funcionario era encargado de esto. En las cofradías más importantes que manejaban más dinero y más bienes, hay que recordar que en aquel tiempo no existían los bancos, porque la Iglesia Católica consideraba que eso de dar préstamos y cobrar intereses era pecado, era el pecado de la usura. Por lo tanto, un católico practicante no lo podía hacer, sino que tenía que recurrir a una institución eclesiástica, curiosamente. En aquel tiempo eran los conventos los encargados de recibir dinero para fondos de ahorro y también para dar préstamos y para hipotecar propiedades.
Siempre todos estos trámites y todas estas cuentas se manejaban con el 5% de interés. Esta tasa de interés no varió para nada en toda esta época. Y es algo bastante curioso. Las cofradías que manejaban más fondos también tenían propiedades, pueden tener fincas o casas, y todo esto debía ser administrado por el tesorero. Pero cuando las cofradías tenían muchos bienes, el tesorero no daba abasto, entonces a veces necesitaban tener un segundo tesorero que lo ayudara. Y como estos funcionarios se dedicaban todo el día, toda la jornada laboral a manejar los bienes de la hermandad y contar limosnas, dar préstamos y todo, entonces se les daba un salario. Pero en las cofradías menos importantes que tenían menos bienes, solo existía un tesorero y no se le pagaba un sueldo porque hacía esto casi que en su tiempo libre. Entonces no era necesario pagarle. El ejemplo que estamos viendo ahorita en pantalla es sobre una señora eh, que le mandó a hacer una túnica a Jesús de la Merced. Algo muy curioso en esta historia, no la puse completa tal como lo dijo la señora en su testamento, porque es bastante largo. Ella dejó el dinero para mandar a hacer la túnica y le encarga a sus hijos que no vayan a darle el dinero al tesorero de la hermandad, de la cofradía, porque no les tenía confianza. Entonces ella le pide a sus hijos que vayan a cotizar y a hacer el trato directamente con el sastre y que vayan con los cofrades solo para pedir la muestra para hacer la túnica, pero que de ahí no les den nada de dinero a los miembros de la cofradía, sino que ellos hagan el trato con el sastre, le paguen directamente al sastre y cuando ya tenga la túnica terminada que se lo den a los cofrades, pero nada más. Y de ahí también estableció en su testamento que iba a dejar cierta cantidad de dinero y lo iba a poner en finca segura, es decir, que lo iba a depositar en un convento. Este dinero iba a generar el 5% del interés anual y con este dinero del 5% del interés anual se iban a comprar candelas para que durante la procesión del Jueves Santo en la noche se iluminara el pendón de plata que salía en el cortejo. Y si por alguna razón dejaba de salir en procesión la imagen de Jesús de la Merced, ella pidió que estas candelas se usaran para alumbrar el altar de Jesús en los 7 viernes del Espíritu Santo que se celebraban en su capilla. Entonces ahí podemos ver que en la capilla de Jesús de la Merced no se realizaban solo misas y celebraciones relativas a la pasión de Cristo, sino que se realizaban también otras actividades. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Ahí encontramos el caso de un mayordomo de la Cofradía de Jesús de la Merced. Él es el encargado de llevar el libro de inventarios. Este señor fue mayordomo en el momento del traslado de la imagen de Jesús de la Merced de la arruinada capital hacia la nueva capital. Él estableció que el traslado del retablo costó 717 pesos y un cuartillo de real, y también dice que registró los gastos de la traslación de la imagen, y la capilla en ese momento, cuando él hace su testamento a principios del siglo XIX, estaba en construcción y él incluso dejó un poco de dinero para que, bueno, ni tampoco, para que se construyera su nueva capilla. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Otra de las imágenes mencionadas de la advocación de Jesús Nazareno es Jesús de Candelaria. Esta cofradía, aunque fue muy importante y la imagen de Jesús de Candelaria fue muy querida por la gente, encontramos que una vez que esta
buscando otro tipo de información en una visita pastoral, vi que esta cofradía parecía como una cofradía que no tenía caudales, es decir, que no manejaba propiedades y tampoco manejaba grandes cantidades de dinero, sino que esta cofradía se mantenía básicamente de las limosnas de los devotos y de la cuota mensual que pagaban los cofrades. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver, esos son ejemplos de algunas donaciones que las personas hicieron para Jesús de Candelaria. Una persona ya en la Nueva Guatemala de la Asunción, en los primeros años del siglo XIX, mandó a hacer, dejó un poco de dinero para contribuir a la túnica que los cofrades le querían hacer. Esto es un contraste con la cofradía de Jesús de la Merced, como vimos anteriormente. Una señora dejó dinero para mandarle a hacer una túnica nueva y la cofradía de Jesús de Candelaria, la gente, los devotos daban dinero para que los cofrades lo pudieran juntar y mandar a hacer la túnica, así era bastante diferente. También hay una donación que hizo una señora que dejó unos cuadros para que fueran colocados en la capilla de Jesús de Candelaria. Y también ella pide que cuando su hermana fallezca, unos tafetanes se usen para decorar la capilla de Jesús de Candelaria y que no se alquilen a ninguna otra iglesia. Y si en algún momento los alquilaran, que el dinero se le entregara a la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Candelaria. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. También otra de las imágenes de Jesús Nazareno que fueron muy veneradas en la época colonial fue Jesús Nazareno de la ermita de la Santa Cruz del Milagro, que hoy está en San José, pero que en aquel tiempo estaba en dicha ermita, y que llegó a San José porque los cofrades tuvieron algunos problemas con el sacerdote de la ermita de la Santa Cruz del Milagro, ya en la Nueva Guatemala, la Asunción, y por esta razón se llevaron a la imagen a otro lugar. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Encontramos, al revisar los testamentos, encontré el testamento de un señor que había sido tesorero de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Santa Cruz del Milagro. Él informa detalladamente que se encargaba del resguardo de los bienes materiales de dicha cofradía, de los enseres de la imagen de Jesús. Además, guardaba vasos sagrados y las vestiduras sacerdotales que usaba el sacerdote para las misas que se celebraban en esa capilla. También él, junto con su esposa, hizo varias donaciones para la ermita de la Santa Cruz del Milagro y ahí las deja registradas. Y él hizo varias obras, como mandaron a hacer una campana, donaron el órgano para la iglesia, también mandaron a hacer un trono para la Cruz del Milagro y para Jesús Nazareno. Un trono, en este caso, creo que se refiere a algo así, tipo un catafalco donde poner tanto a la Cruz del Milagro como a la imagen de Jesús. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. También se encontró la donación de cierta cantidad de candelas por parte de un devoto para que fueran colocadas en el altar de Jesús Nazareno de la Santa Cruz del Milagro. Y luego también que no solo se usaran para la celebración de Jesús Nazareno, sino que también se usara durante el jubileo circular y también para la velación del Día de la Ascensión. Como podemos ver, la festividad, la velación el Día de la Ascensión se acostumbraba a hacer desde hace mucho tiempo. Entonces es algo bastante antiguo. Ignoro por qué se hacían estas festividades en el altar de Jesús Nazareno, pero sí es algo bastante interesante. Yo creía que
esta celebración era más reciente, pero podemos ver que ya en la década de 1740 ya se celebraba. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. También encontré, aunque se menciona pocas veces, la imagen de el Señor sepultado de la iglesia del convento del Colegio de Cristo Crucificado de Misioneros Apostólicos de Propaganda Fide, mejor conocido como la Recolección desde la época colonial. Era un nombre más corto para el nombre tan largo que tenía esa iglesia, que estaba a cargo de los frailes franciscanos. Pero eran frailes franciscanos que estaban más dedicados a la misión en lugares donde habitaban tribus nómadas y seminómadas. Y al convento de la capital solo llegaban como para ir a otros lugares retirados a evangelizar, o venían ya cuando eran ancianos, ya como para terminar su vida en este convento. Esta imagen, curiosamente, se menciona desde fechas muy tempranas. El convento de la Recolección fue fundado en 1701 por Fray Antonio Margil, que actualmente es santo. Él vino personalmente a fundarlo. Y podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Ya para 1707 ya hay una persona haciendo una donación para esta imagen. Esta persona le donó una almohada y un acerico, es decir, un cojincito donde se ensartaban los alfileres. Es una donación muy sencilla, pero sí nos permite saber que en esa época la imagen del Señor sepultado ya existía y que sí tenía devotos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Otra imagen que tanto en la época colonial como en la actualidad es muy venerada es la de Jesús Nazareno de San Jerónimo, actualmente conocido como Jesús de la Merced de la Antigua. También se menciona solo una vez, pero esta información es bastante ilustrativa, la devoción que le tenía la gente. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. En esta cita es también de principios del siglo XVIII. Una persona deja dinero para mandar a hacer el retablo de Jesús de San Jerónimo, frailes mercedarios. También es algo ilustrativo. Hay que tener en cuenta que en la década de 1680, no recuerdo el año exacto, pero hubo un terremoto. Y esto también explica por qué varias iglesias estaban en obra, estaban mandando a hacer retablos y la gente donaba muchas cosas para la iglesia a principios del siglo XVIII. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta es la imagen de Nuestra Señora de los Dolores de San Sebastián. Actualmente se encuentra en el altar mayor junto con el Cristo crucificado. No se celebran muchas cosas en torno a esta imagen, ya no sale en procesión y en algunos años recientes había estado bastante abandonada, pero actualmente ya la vemos mejor arreglada y que se está tratando de promover un poquito su devoción. Esta imagen tuvo su propia cofradía, bueno, mejor dicho, una hermandad, que también buscando otra cosa en el archivo histórico arquidiocesano me encontré con sus estatutos de fundación. Esta hermandad fue fundada a finales del siglo XVII y en los testamentos que consulté de principios del siglo XVIII, o sea, los principios de los 1700, esta imagen era muy venerada y su cofradía era muy importante y tenía muchos integrantes. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Hubo mucha gente que pidió que sus misas se oficiaran en el altar de esta imagen, incluso varias personas, obviamente sus cofrades, fueron enterrados en la cripta de su altar. Varias personas le hicieron donaciones. Esta donación es bastante curiosa porque es una persona que le deja su casa a la cofradía de la Virgen y a cambio quiere que la hermandad pague los gastos de su entierro, del de su esposo, que pague las misas y también las honras fúnebres que se le hagan. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor.
Esta cita es de principios del siglo XVIII, es decir, de principios de los 1800. Es un señor devoto que da a conocer que junto con su esposa, que su esposa mandó a hacer varias cosas para la procesión del Santo Cristo de la parroquia de San Sebastián. Y como podemos ver, junto con el Cristo, que suponemos que es el Cristo crucificado, salía también la Virgen de la Soledad. En los testamentos de esta época ya no encontré referencias respecto a la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de San Sebastián, por lo que no sabemos si la hermandad sigue existiendo o no. Pero como podemos ver, sí seguía saliendo en procesión y seguía teniendo devotos. El Santo Cristo de San Sebastián, antes del traslado a la capital, sí tuvo también muchos devotos. Salía en procesión durante la Cuaresma. Durante un tiempo salió el tercer viernes de Cuaresma y después la procesión se pasó al quinto viernes, pero siguió saliendo. Incluso en la nueva capital sigue saliendo en procesión. Y aquí podemos darnos cuenta de los enseres que se utilizaban en las procesiones, como por ejemplo los palios, las campanitas que daban las andas para cambiar turno, que en aquel tiempo no había timbre. También que se colocaban faldones en las andas, ya que estas no llevaban como que los grandes adornos que llevan ahora. Y todas estas cosas se usaban en la procesión de aquel tiempo. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos observar tanto a la imagen del Santo Cristo como a la Virgen Dolorosa que están actualmente en el altar mayor de San Sebastián. Este Cristo crucificado era el Cristo de las ánimas. Eh, en algún momento tuvo a las ánimas del purgatorio al lado de su cruz, así como el Cristo que está cerca de la puerta principal de la recolección, desde la capilla donde se hacen los traslados. Ahí el Cristo crucificado tiene a la par un ánima en purgatorio, por eso se dice que es el Cristo de las ánimas. Este Cristo anteriormente fue un Cristo de las ánimas, pero no sé qué pasó con las ánimas. Ahora se representa una escena del Calvario con la Dolorosa, San Juan y Santa María Magdalena a la par de la cruz. También encontré, como ya habíamos visto anteriormente, ciertas referencias hacia Nuestra Señora de los Dolores de Candelaria. Como ya habíamos visto anteriormente, cuando se presentaron casos de donaciones a Jesús de Candelaria, también le hacían una donación a la Virgen Dolorosa, lo que podemos ver que sí tenía devotos desde hacía mucho tiempo. Y ahora vamos a ver la siguiente diapositiva para ver el otro ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo de alguien que le dejó un poco de dinero a la Virgen, nada más. Creo que se me olvidó poner más ejemplos, estaba muy cansada. Pero sí, la gente le tuvo mucha devoción. Eh, sí, y también se mencionan mucho las dolorosas de las diferentes capillas pequeñas que existieron en la ciudad. En el caso de Candelaria se mencionaba Nuestra Señora de los Dolores del Barrio, que actualmente conocemos como Nuestra Señora de los Dolores del Llano. También se mencionaba la Virgen de los Dolores del Cerro. Y también la imagen de Nuestra Señora de los Dolores de la Ermita del Manchén, que era también conocida como Nuestra Señora de los Dolores del barrio San Sebastián. Esta imagen actualmente está en la parroquia de San Sebastián y tiene su propia capilla adentro. Esto se hizo porque después del traslado a la capital, a la corona le salía muy caro mandar a hacer todas las iglesias que había en la antigua capital. Entonces se estableció que todas las ermitas se iban a fusionar con otras iglesias. Por ejemplo, en el caso de la parroquia de San Sebastián, se fusionaron a ella la ermita de los Dolores del Manchén, Santa Lucía y creo que también la Santísima Trinidad. Y en el caso de Candelaria, se fusionó Nuestra Señora de los Dolores del Cerro
Y en el caso de San José, no era parroquia, pero era una ermita. Se fusionó con la ermita de Espinosa, que es conocida también como la ermita de Nuestra Señora del Patrocinio. Es por eso que la imagen de la Virgen del Patrocinio está en San José. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Hubo muchas donaciones hacia la Virgen de Dolores del Manchén, pero esta me pareció muy curiosa porque es de una señora que le dona sus joyas a la Virgen. Anteriormente, en los siglos XVI y XVII, las señoras le dejaban sus joyas principalmente a la Virgen del Rosario, a la Inmaculada Concepción de San Francisco o a Nuestra Señora de la Esperanza de San Sebastián. Pero luego ya en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, ya le dejaban joyas a la Virgen de Dolores. Anteriormente no le dejaban joyas porque la Virgen en su advocación de dolores y de soledad está de luto, por eso no usaba joyas. Pero como ahora, ya en el siglo XVIII, el barroco llegó a su máxima expresión, sí la gente quería que las imágenes de las dolorosas tuvieran más adornos, entonces por eso le dejan sus joyas. Y la señora le deja encargado a sus albaceas y a los cofrades que estas joyas no las usa nadie más, solo las puede usar la Virgen, no se las pueden prestar a nadie más, que ninguna persona las use. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. También podemos ver en este ejemplo que había personas que donaban imágenes para la capilla de las imágenes de su devoción. En este caso, una señora donó un Cristo crucificado que había heredado de sus papás, y también le dejó joyas a la Virgen y también un manto de seda nueva para la Virgen del Manchén. Y este también es muy curioso porque me llamó la atención lo que dice al final de la cita, que es un señor que le deja un cuadro de la Pasión de Cristo en la ermita de los Dolores del Manchén. Quiere que lo pongan cerca de la puerta de la iglesia para que la gente al verlo se sienta conmovida y se convierta de sus malas acciones. Entonces esto es también como que parte de la ideología de aquel tiempo. Y era el fin que tenían estas imágenes, hacer que las personas se conmovieran al extremo que decidieran convertirse y cambiar su vida para servir a Dios. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. También, aunque se menciona pocas veces, la dolorosa de la Escuela de Cristo, esta cita me pareció bastante curiosa. Vamos a verla en la siguiente diapositiva. Esta imagen es la Virgen de Dolores que sale en procesión el lunes santo. Antes estaba en la Escuela de Cristo, pero luego, en tiempo de Justo Rufino Barrios, su iglesia fue destruida y sus imágenes se tuvieron que ir primero a Santa Catalina y luego a la ermita de la Santa Cruz del Milagro, que ahora conocemos como la parroquia de la zona 6. En este caso, que es una cita de mediados del siglo XVIII, podemos ver que una señora le deja unas prendas de vestir a las imágenes, a San José y a Nuestra Señora de los Dolores de la Escuela de Cristo. Ella le deja unos tapapiés de tela brocada. Los tapapiés eran una prenda de vestir que usaban las mujeres de aquella época. Era algo así como una chaqueta que cubría todo el vestido. Y como en aquel tiempo las mujeres usaban vestidos largos, entonces el tapapiés, o también conocido como pollera, era algo así como un tipo de túnica de tela brocada. Y esta señora quería que la Virgen y San José las usaran. Pero como las imágenes tienen diferentes dimensiones a las de una persona normal, no sé si las habrán podido usar, pero me pareció bastante curiosa esta donación. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Algo bastante interesante que aparece en los testamentos son los altares de velación de la época colonial, que son bastante diferentes a los actuales.
y vamos a ver por qué. En esta imagen podemos ver un retrato de Jesús de la Merced. Este cuadro lo podemos observar en la capilla de Jesús de la Merced actualmente. Es de finales del siglo XVIII y nos presenta a Jesús en un altar de velación. Sabemos que es Jesús de la Merced por la cruz, por la postura que tiene y porque tiene las cruces de consagración. En esta foto no se ve muy bien, pero en el pie derecho sí se nota un poco más la crucecita dorada. Podemos ver que las velaciones de aquel tiempo eran bastante sencillas. Jesús está parado sobre una mesa con mantel blanco. En la parte de atrás hay unas cortinas y a sus pies hay unos pequeños arreglos florales. Estas flores eran hechas de tela. En aquel tiempo se las conocía como flores de mano y la gente las donaba junto con sus jarritos, que es donde están colocadas las flores. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. En este cuadro también se representa una imagen de Nuestra Señora de los Dolores en un altar de velación. Aunque la pintura es bastante oscura, se puede observar atrás de la Virgen que hay un cortinaje también. La Virgen está de pie sobre un cojín y ese cojín está sobre una pequeña tarima. No se ve muy bien en la foto, pero sí es así. Podemos observar cómo era que se vestían las imágenes de las dolorosas en ese tiempo. Podemos ver que sus vestidos estaban hechos de telas brocadas, no como actualmente que son principalmente túnicas de terciopelo bordado. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Las personas donaron varias cosas, principalmente dinero para mandar a decir misas en la festividad de las imágenes de su devoción. Y es bastante interesante notar que la gente tiene estas devociones en su casa y en su familia, pero también las tiene en el ámbito colectivo, en una iglesia, junto con otras personas. Entonces es bastante importante ver estas dos dimensiones del ámbito privado y del público, pero siempre la misma devoción y siempre compartida con alguien más. En este caso, la persona que hizo la donación quería que se celebrara la festividad de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro y que se pagaran 4 pesos por una misa y 1 peso para agua de azahar, estornaque y flores. Es bastante curioso. No sé para qué usaban el agua de azahar, si lo usaban para aromatizar el altar o si lo usaban para preparar el incienso. El estornaque sí es una resina que al quemar se da un olor muy agradable. Incluso actualmente se usa para hacer las mezclas del incienso. Entonces podemos ver que estas sustancias se usaban desde tiempos muy antiguos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Esta cita me pareció bastante interesante. Es ya hecha en la Nueva Guatemala de la Asunción. Esta señora le pide a su esposo que siga celebrando la festividad de la sangre de Cristo, que es el primero, bueno, antes se celebraba el 1 de julio, ahora se fusionó con el Corpus Christi, y que les diera pan a los pobres en esa fecha, como habían acostumbrado desde ese tiempo. También quería que se continuara con la celebración de Nuestra Señora de los Dolores, que ellos acostumbraban a celebrar en las Beatas de Belén. Esta festividad la celebraban el 15 de septiembre. En aquel tiempo, al igual que en la actualidad, existían 2 festividades dedicadas a la Virgen de Dolores. Eran 2 festividades litúrgicas. El Viernes de Dolores, en que se conmemoraban los dolores de Nuestra Señora durante la Pasión de Cristo, y el 15 de septiembre, que se celebraban los 7 dolores. En la actualidad, el Viernes de Dolores en la liturgia ya no se dedica a la Virgen de Dolores, pero en la religiosidad popular de Guatemala todavía
es importante. Todavía se hacen altares de velaciones, misas especiales, conciertos de marchas y todo eso que tanto nos gustaba. Y el 15 de septiembre también se realizan velaciones y misas, conciertos, altares de velación bonitos y todo. Entonces podemos ver que estas festividades se celebraban desde hace mucho tiempo atrás. Entonces esta señora le encarga a su esposo que siga pagando las misas, el novenario de misas rezadas que se hacía antes del 15 de septiembre, y que el 15 de septiembre se oficiaran 2 misas cantadas, una en la mañana y otra al mediodía, y que se adornara el altar. También tenía que pagar la música y contratar al señor del tamborcito y del chicolá. Ahí solo lo mencionan como el pito y la caja, pero es el señor del tamborcito que ahora conocemos. Y ella quiere que ese dinero se saque de sus bienes para poder continuar con la devoción. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Esto también se refiere a las Beatas de Belén, específicamente al Viernes de Dolores. Es bastante curioso, pero ese día se hacía un oficio, unas oraciones de las 3 horas de la Pasión de Cristo. Había una misa cantada con 3 padres. Se celebraba a las 12 del día. Se ponían candelas, eran misas cantadas, era una misa cantada, y también se adornaba el altar donde se celebraban las misas. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos observar un altar dedicado a la Virgen de Dolores de Beatas de Belén. Podemos ver que es bastante diferente a las pinturas de altares de velación que vimos anteriormente, y que ahora ya se está rescatando la altarería tradicional del siglo XX, de más o menos de los primeros 60 años del siglo XX, y que sí ha cambiado la forma en que se adornan los altares, pero la devoción sigue siendo la misma. Y que aunque pase el tiempo, estas devociones han pasado de generación en generación. También la Iglesia se ha encargado de promoverlas y han llegado hasta nuestros días, incluso ahora que no hay procesiones y que no podemos ir todos a las misas y a las demás celebraciones y conmemoraciones que se hacen en las iglesias. Todavía tenemos viva la devoción y esperamos que así sea por mucho tiempo más. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Perfecto. Elisa, estamos contentos de esto. Dame un segundito, solo es que estamos en Facebook. Entonces solo déjame, si logré, vamos a ver. No, y creo que ya terminó. En Facebook ya terminó la exposición. Pero entonces sigue la grabación, entonces podemos platicar un poquito aquí de lo que hemos ido viendo. Entonces, a ver, hay algunas dudas que surgieron en el chat. A ver, la pregunta era si nos podrías hablar sobre el origen del patronazgo de la Virgen a los sastres, una cosa rara para lo que tú nos mostraste. Yo no sé exactamente en qué momento los sastres guatemaltecos decidieron que la Virgen de Dolores iba a ser su patrona, pero aquí en Guatemala fue bastante frecuente que varios gremios la tuvieran como patrona. Por ejemplo, el gremio de los cereros, o sea, de los que hacen candelas, tenían como patrona a la Inmaculada Concepción, y en otros países es otro santo. También los coheteros tenían una advocación mariana como patrona, pero no me acuerdo exactamente cuál era. Sí, era algo bastante curioso que en vez de tener santos como patronos, que generalmente son santos que ejercieron esos oficios, la gente escogía advocaciones marianas. Probablemente era porque se sentían
más protegidos por ella, pero no conozco la causa. Perfecto. Otra de las preguntas era el rol de los mayordomos dentro de la sociedad guatemalteca versus las grandes cofradías, las pequeñas. En las pequeñas cofradías, ellos se dedicaban a contar las limosnas y a usarlas para financiar las procesiones, pagar las misas, el adorno del altar y contar eh, la cuota mensual que daban los cofrades. En las cofradías grandes, el mayordomo hacía lo mismo, pero como también estas cofradías manejaban grandes cantidades de dinero y manejaban propiedades, también tenían que dedicarse a ver todas estas inversiones. Entonces, el papel que hacían estos mayordomos de las cofradías grandes era más similar a las que hacen los banqueros en la actualidad. Muy bien, interesante, muchas gracias. Era, si encontraste alguna cuestión relativa a los salarios de los mayordomos. En los testamentos no. Para eso tal vez habría que revisar los libros de cuentas de las cofradías. Ahí debe de haber algún indicio. Perfecto. Y la relación, esa es duda personal. Yo me recuerdo que alguna vez habíamos platicado acerca de la Virgen, de una de las imágenes de la Virgen de Dolores que se encuentra en San Sebastián. Quiere decir entonces que está la Virgen de Soledad del Señor Sepultado, la Virgen de Dolores del Cristo de las Ánimas y la Virgen del Manchén. Entonces hablamos de esta. Sé que está fuera de tu exposición, pero si nos pudieras hablar un poco de las dinámicas de tener tantas imágenes similares, por ejemplo, porque tenemos a tres vírgenes de Dolores, dos vírgenes de Dolores y una Soledad en el templo. Si encontraste alguna cuestión con estas dinámicas sociales con respecto a las cofradías o hermandades de dichas imágenes, perdón. Eh, Hay que aclarar también que la advocación de la Virgen de Dolores tiene varias variantes. Una de ellas es la de la Virgen de la Soledad, también podemos encontrar la Piedad y otras, pero estas son las más frecuentes acá en Guatemala. Esta imagen de Nuestra Señora de los Dolores, de la que estuvimos hablando, era en un principio se le identificó como Nuestra Señora de los Dolores. La cofradía está fundada como Cofradía Nuestra Señora de los Dolores, pero también la gente la identificaba como Virgen de la Soledad. Hay que tener en cuenta que es una misma advocación, solo que la soledad es cuando Cristo ya está muerto, ya sea todavía pendiente de la cruz o ya sepultado, y la Virgen de Dolores se usa más como para acompañar a Jesús Nazareno. Pero en este caso de la cofradía de la Virgen de Dolores de San Sebastián, a veces se refieren a ella como Virgen de Dolores y a veces como Nuestra Señora de la Soledad, pero es la misma. La imagen es la que está en el altar mayor actualmente. Como pudimos ver, se parece un poco su estilo a la Virgen de la Parroquia que sale el lunes santo. Es bastante similar, como que la expresión del rostro y la posición de la cabeza y todo eso, el giro que tienen en el cuello. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que sí son ambas imágenes de la misma época y que en este caso se hablaba indistintamente como Virgen de Dolores o Virgen de la Soledad para designar a la Dolorosa de San Sebastián. La Virgen del Manchén estaba anteriormente presidiendo su propia ermita y fue la primera imagen de una Dolorosa que fue consagrada en Guatemala, entonces nos podemos dar cuenta que sí tenía muchos devotos. Perfecto, Annalisa. Y bueno, si nos quisieras hacer una reflexión final sobre este maravilloso trabajo. Bueno, perdón, otra duda que tenía personal era, ¿qué más encontraste o qué impresiones te dan sobre el Cristo de las Ánimas o Cristo de la Penitencia desde la recolección o el sepultado? Eh, Porque también era conocido como Cristo de las Ánimas. bueno, actualmente todavía se le conoce como el Cristo de las Ánimas al que está cerca de la puerta, un crucificado que está, cuando uno entra a la iglesia está a mano izquierda. Es una capilla un poco oscura, pero ahí está ese Cristo.
y tiene un ánima del purgatorio a la par. Ese es un Cristo de las ánimas. El de San Sebastián, en la época colonial, fue un Cristo de las ánimas, ahora ya no tiene las ánimas, ya no es un Cristo de las ánimas, solo se quedó flotando en el aire el nombre del Cristo de las ánimas, pero ya no se usa específicamente para ninguna imagen, porque el sepultado no era el Cristo de las ánimas. Esta fue una advocación bastante difundida durante la época colonial, e incluso la podemos encontrar en varias imágenes domésticas, como las que están en el Museo de la Merced. Es algo bastante interesante. Es como las almas de las personas que fueron devotas, que todavía están como pidiéndole al Señor que las ayude a llegar pronto al cielo, aunque ya estando en el purgatorio ellas ya no pueden hacer nada por sí mismas. Estas imágenes eran principalmente para crear conciencia en los devotos de que sus oraciones y eso de oficiar misas por las almas del purgatorio era algo muy útil para que estas almas pudieran dejar de sufrir en el purgatorio y llegar pronto al cielo. Entonces, como que les mostraba gráficamente cómo era que sufrían las personas que estaban añorando estar con Jesús, pero en el estado en el que estaban todavía no les era posible. Entonces ellas necesitaban de las oraciones de los demás católicos para poder por fin llegar al cielo a gozar de la gloria eterna. No sé si quedó clara la duda. Perfecta. Y bueno, entonces ahora sí, si te quisieras hacer, bueno, una última pregunta que esa la dejaron pendiente. ¿Tú crees, voy a leer literalmente, ¿tú crees que es necesario rescatar la devoción a alguna de las imágenes olvidadas que nos presentaste? Tal vez a la Virgen de Dolores de San Sebastián, es una imagen muy bonita. Y en tiempos pasados tuvo muchísimos devotos, no sé en qué momento la dejaron tan en el abandono. Yo tenía ahí guardada una foto que le tomé en el 2009, creo yo, que después de cargar en la procesión de Pésame en la recolección, vi que estaba abierta en la iglesia de San Sebastián y entré a ver y me encontré que la Virgen estaba, eh, la habían bajado del altar, la tenían así como a la veneración pública, pero no había nadie en la iglesia, son unas pocas personas. Pero ahí no le están haciendo ninguna conmemoración ni ningún acto. Y pude acercarme a ella y pude verla bien y sí me llamó la atención que es una imagen muy bonita. Y sí me surgía la duda de, bueno, alguna vez habrá salido en procesión y al ver los testamentos me di cuenta de que sí había salido en procesión anteriormente. Incluso había tenido su propia hermandad y había sido una hermandad que tenía muchos integrantes y que la gente le tenía muchísima devoción a esa imagen. Entonces sí creo que sería bonito como que rescatar esta devoción, ya que actualmente se promueve más la devoción a la Virgen del Manchén, que hace algunos años tampoco existía, es algo bastante reciente que se está rescatando. Y es algo muy bueno, porque también fue una imagen que tuvo muchos devotos, incluso fue la primera imagen de una dolorosa que fue consagrada en la ciudad de Guatemala. Entonces esto quiere decir que la imagen sí tiene importancia histórica, así como devocional. Entonces son devociones que vale la pena continuar y que no hay que olvidarlas. Perfecto, Y qué bonito. Te agradecemos mucho. No sé si eh, Ricardo quisiera hacernos alguna pregunta o alguna cuestión. Ahí está. Inicio. No, yo felicitarte, Annalisa. Me gustó mucho la, la ponencia. Me llamó mucho la atención con la primera pintura que nos mostraste, la de Madrid, si no estoy mal. Me llamó mucho la atención que, no sé si has ido al Museo del Arzobispado, ahorita no me recuerdo el nombre, pero es el que está a la par de la catedral. Ahí sí, también que imagen similar. una Virgen Soledad pintada, pero no te voy a decir idéntica, pero es muy parecida. O sea, es como, no sé si también tiene que ver como que con el estilo, ¿verdad? Ajá. Me llamó mucho la atención eso.
Y pues me quedó muy claro porque yo pensaba que o sea, siempre supe, bueno, sí, sí tiene el dato de que el sepultado de la Recolección era barroca, pero siempre estuve así como que si era de la antigua de Guatemala. Entonces ya ahorita ya tengo la certeza que es de la antigua. Sí, viene de la ciudad de Santiago, no la mencionan mucho. En aquel tiempo la devoción hacia el Señor sepultado sí era importante, porque sí hubo varias procesiones del Santo Entierro, además de la de Santo Domingo. Una vez también buscando otra cosa en el archivo histórico arquidiocesano sobre otra hermandad, encontré una referencia a una procesión del Santo Entierro que salía de la Merced en la década de 1720. Se llamaba la Hermandad de Jesús del Jubileo. Y es bastante extraño porque tradicionalmente dicen los historiadores que las mujeres no podían formar parte de las juntas directivas de las hermandades, pero esta hermandad está integrada solo por mujeres. La junta directiva está integrada solo por mujeres. Todas tenían el título de doña y todas sabían leer y escribir, entonces eran mujeres de clase alta. Fue algo así interesantísimo. Sí, si hay alguien que vea o que sepa algo, que le gusta la historia y que quiere investigar algo relacionado con esto, sí sería bien interesante que investigara sobre esta hermandad. Yo creo que existió Claro, por poco tiempo, pero sí fue importante. buenísimo. Eso era mi duda de aporte. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, Annalisa, si te puedes despedir de nuestro público. Muchas gracias por escuchar mi exposición. Espero que la hayan disfrutado y que hayan aprendido muchas cosas nuevas. Siempre, ahora, en tiempos de pandemia, no tenemos la posibilidad de manifestar nuestra religiosidad de la forma acostumbrada, pero podemos continuar con estas devociones en la casa y también podemos conectarnos a todas estas actividades que se están organizando de forma virtual. Y como hemos aprendido en la exposición de hoy, todos los testadores que hicieron donaciones o que le pedían a su familia que continuaran con las devociones que ellos habían tenido, ahí podemos observar lo valiosas que son las tradiciones y las devociones familiares. Es en la familia donde uno aprende la religión, donde aprende a conocer el amor de Dios, donde recibe uno los sacramentos, donde se le inculcan a uno todos los valores y también donde uno aprende todas las tradiciones. Es necesario conservarlas para que en el futuro las nuevas generaciones las sigan teniendo. Entonces, este momento no es para ponernos muy tristes ni sentirnos derrotados, sino que al contrario, es un momento para aprovecharlo y adentrarnos en nuestra cultura, seguir adelante con nuestras tradiciones, aprovechar para leer más, para conectarnos a los rezos virtuales, a las misas, a los oficios, siempre seguir aumentando nuestra devoción y que no haya ningún virus que pueda vencerla, sino que, como hemos visto en estos testamentos, las personas desde tiempos muy antiguos tenían estas devociones, no tenemos que dejar que mueran, tenemos que vivirlas al máximo, tratar de ser también mejores personas, mejores católicos y, de ser posible, en el futuro, cuando ya nos toque, transmitirlo a las nuevas generaciones. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, que tengan buena noche y seguimos conectados. Adiós. Muchísimas gracias, estimado público. Pues esperamos poder compartir con ustedes y que sigan las transmisiones de nuestra página. Muchas gracias y un gran abrazo.